Bueno, hemos decidido darle lectura, darle taller, darle análisis a algo que puede inclusive decirse raro, ¿no? en lo que es la naturaleza de los periódicos en Estados Unidos de América. Y se trata nada más ni nada menos que del periódico The New York Times, un periódico que, como lo hemos venido indicando acá, es el de mayor preferencia de las élites diplomáticas y políticas, no solamente de Estados Unidos, sino que del mundo. Le llaman el periódico de los diplomáticos, el periódico de los gobiernos, el periódico de las élites. Y algo que llama mucho la atención, dada la naturaleza del mismo periódico y de lo que se debe de publicar y lo que no se debe de publicar, es una noticia que aparece, de hecho, en la primera página de la edición del viernes 27 de mayo. Y se refiere al gobierno mexicano. Y en este análisis que hacen los escritores, hay algunos asuntos que ponen al gobierno mexicano en una situación en donde, si existieran quizás leyes que se cumplen a nivel internacional, ya este gobierno mexicano tendría que estar ocupado por las Naciones Unidas, ya tendría que haber salido del poder, ya tendría que estar inclusive sentado en los tribunales internacionales de justicia como productor, fabricador e implementador de crímenes de lesa humanidad en contra de poblaciones, de sus poblaciones civiles. Y es que este artículo, precisamente por eso le estamos dando lectura, porque es una cosa rara que un periódico de tal magnitud esté produciendo la verdad, ¿no? Especialmente en lo que se refiere a un Estado cliente, a un Estado que dice, hace y produce lo que le ordena la Embajada de Estados Unidos, y precisamente por eso es que revierte una gran importancia. Y hay que estarlo analizando para todos nuestros amigos y amigas desde el punto de vista de lo que pasa entre ambos países, México y Estados Unidos, y cómo estas élites de poder político y económico de México, para seguir en el poder, se van hasta las prácticas de la misma tortura, y algo que queda impune ante los ojos de la comunidad internacional. Y obviamente un país, un gobierno que pudiera estar haciendo algunos cambios al respecto sería Estados Unidos, mas sin embargo el mismo artículo nos dice que es el gobierno de Estados Unidos el que está enviando armamentos, maquinarias, aviones, helicópteros, entrenamiento, asesores al propio gobierno mexicano. Aquí nos dan algunos datos, y sí queremos decirle a nuestros amigos y amigas que vamos a ser textual, en el sentido de que el que quiera consultar esta fuente, pues ya les dijimos que es del viernes 27 de mayo. Y aquí empieza el artículo con algo interesante, porque está inclusive haciendo énfasis a las mismas cantidades de noticias que saca el gobierno, a las estadísticas del gobierno de México, en donde dice que el mismo gobierno mexicano habla de que sus fuerzas armadas son excepcionalmente eficientes en asesinar. Sí, así como lo acaban de escuchar, así está en el artículo del New York Times. Y
El artículo habla de un personaje de la Universidad de Nueva York que es especialista en estos asuntos y sí, este profesor de esta universidad dice que lo que está pasando en México es que son ejecuciones más en masa, tal y como lo están escuchando. El Estado mexicano está ante los ojos de la comunidad internacional en el pleno 2016 llevando a cabo ejecuciones masivas de sus propios habitantes. Esto, por supuesto, es suficiente como para tener ya en la silla de los acusados en la Corte Internacional de Justicia como practicantes de crímenes de lesa humanidad a dichos individuos que conforman el gobierno mexicano, especialmente los departamentos encargados de estas ejecuciones. De ahí sigue, por eso les informábamos que es una cosa rara este artículo, porque pone al gobierno mexicano primero como un cliente número uno militar de Estados Unidos, como un violador masivo de derechos humanos ahí a la par de la frontera, ¿no? Y nos habla de que las estadísticas, estas estadísticas, dice, son tan acusadoras, tan alarmantes, tan grandes, que nos dice el mismo artículo que el gobierno mexicano ya ha parado de reportar, ya no reporta estadísticas a partir del 2014. Entonces, esto, de acuerdo a la lectura de este artículo, envía un mensaje más que alarmante. México no es un país en guerra y a partir del 2014 dijo paren de contar. Y no quiero meter aquí otros documentos, pero en otras fuentes de otros medios se habla de más de 30, 40 mil asesinados. Por ejemplo, solo en el año 2013-2014 y aproximadamente una misma cantidad de secuestrados, desaparecidos. Imaginémonos una cosa semejante en un país civilizado. El artículo nos dice que ante tan alarmantes estadísticas, el ejército, las Fuerzas Armadas, siguen sin que se les diga algo y por el contrario altamente protegidas por el gobierno. Y habla de los miles de casos. El mismo artículo dice que hay miles de casos que se han reportado de acusaciones de tortura, desapariciones forzadas, asesinatos extrajudiciales que vienen desde la administración del otro señor que estuvo de presidente, dice el artículo, el señor Felipe Calderón, que fue al que forzaron a negociar, al que forzaron a lanzar lo que se llama esta guerra en contra de las drogas, que es obviamente una guerra, pero no es en contra de las drogas. Ahora se negocian más drogas que hace una década. Se han proliferado
los productores y consumidores de drogas desde hace más de una década. Entonces el artículo sigue de que aproximadamente, dice, de 4.000, habla de un número específico, a cada 4.000 quejas de tortura, denuncias de tortura, que en realidad fueron llevadas al defensor de la nación, al abogado de la nación. De estas 4.000, dice que solamente 15, a 15 se les ha dado respuesta. Y el artículo habla de Juan Méndez, que es el enviado especial en reportes de la tortura de las Naciones Unidas, en donde él aclara que la tortura está generalizada en México. Y no solamente dice está generalizada, pero que también hay una impunidad de parte del Estado. Por lo tanto, a más torturas, menos investigaciones. A menos investigaciones, más tortura. Entonces, se sacan conclusiones de que México no solamente es un país torturador, sino que es un país que se ha especializado en hacer desaparecer a sus habitantes. Y como lo dice este enviado especial de las Naciones Unidas, el culpable es el Estado. Obviamente, amigos y amigas, acuérdense que le estamos dando lectura a algo que salió escrito en el periódico, quizás para muchos más importante de todo el mundo, ¿verdad? Entonces, además de los miles de asesinatos y los miles de casos de tortura y los miles de casos de desapariciones, aquí el periódico nos habla de que menos del 2% de los casos de asesinato terminan en las mesas de los investigadores. Y de este 2%, no todos son investigados. Da un caso acá de que inclusive hay ciudadanos mexicanos que han tenido que irse afuera del Estado, afuera de las entidades del Estado, afuera de su propio gobierno mexicano, y han tenido que recurrir en algunos casos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es obviamente una institución que sobrepasa fronteras nacionales. Y aún allí se reportan algunos casos en donde siguen sin investigaciones ya por años. El periódico habla de este caso de una mujer, por ejemplo, que la estaban ahogando con una bolsa plástica que le habían puesto en la cabeza. Esto es reciente, de acuerdo al periódico. Y de alguna u otra manera el video se fue viral, y a tal grado de que no se pudo esconder y hubo una gran campaña de protesta, a tal grado que el mismo periódico dice que fue bien raro de que por primera vez se oyó de que se disculpó el Estado. Y se hace también aquí alusión en el artículo de estos 43 estudiantes que hasta ahorita